¿Quién es Mario?, preguntó el camarero, mirando la copa de vino tinto que había dejado en nuestra mesa. Yo soy Mario, respondí, levantando ligeramente la mano. El camarero me miró, frunció el ceño un segundo, y luego dejó la copa frente a Laura, mi esposa. Ah, perdón, dijo, confuso. Me dijeron que era para Mario, pero ella la señaló. Laura soltó una risa nerviosa. Yo me quedé mirándola sin decir nada. Aquel detalle mínimo, una copa de vino con otro nombre, pedida con naturalidad por mi mujer en la terraza de un bar donde nadie nos conocía, fue como una piedra lanzada a la cara. No me cabreé en ese momento. Ni siquiera lo comenté. Solo lo guardé en la parte del cerebro donde van las cosas que no tienen sentido, pero que sabes que algún día vas a tener que enfrentar. Llevábamos 12 años casados. Vivimos en Vallecas, en un piso de los de siempre, con muebles de IKEA y discusiones los domingos sobre qué serie ver. No éramos el matrimonio perfecto, pero hasta ese momento, tampoco teníamos nada fuera de lo normal. Hasta esa copa. Los siguientes días, mi cabeza fue una lavadora. Le di vueltas a todo. ¿Era Mario un nombre al azar? ¿Lo usó sin pensar? ¿O lo dijo por costumbre? Esa noche, cuando llegamos a casa, Laura actuó como si nada. Me preguntó si quería ver una peli. Yo dije que no, que estaba cansado. Me metí en la cama sin decir palabra y fingí que dormía mientras ella revisaba algo en su portátil. En ese momento, no sabía nada. No tenía pruebas, ni mensajes, ni fotos. Pero tenía algo mejor, intuición. Y esa, amigo mío, rara vez falla. Y así empezó todo. Con una copa de vino equivocada y una mentira demasiado bien ensayada. Esa noche dormí con la sensación de que algo estaba podrido en mi casa, y no por el vino. No era la primera vez que algo no encajaba, pero era la primera vez que me daba cuenta de verdad. Y no era por la copa equivocada, sino por la manera en que Laura reaccionó. No se sorprendió, no se ofendió, ni siquiera se esforzó por disimular. Simplemente se rió, como si ya tuviera ensayada la escena desde antes. Me pasé los 2 días siguientes observándola sin que se notara. Si iba a desenmascarar algo, tenía que hacerlo bien. Yo no soy detective, ni me interesa hacerlo, pero cuando el estómago se te revuelve por algo, lo mínimo que puedes hacer es no ignorarlo. El viernes por la noche, salimos con una pareja de amigos suyos. No los veía desde hace meses, pero por alguna razón, ella insistió. Te vendrá bien distraerte un poco, dijo. Me sonó raro, porque esa frase nunca salía de su boca. Ella era la primera en preferir quedarse en casa con su manta y sus tés raros. Acepté solo por ver hacia dónde llevaba todo esto. El plan fue una cena en un restaurante cerca de Atocha, y la conversación fue la típica de pareja en piloto automático. Entre el vino, las risas y las anécdotas de oficina, Laura se volvió alguien que yo no conocía. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Era como si yo estuviera sobrando en esa mesa. Cada vez que hablaban de algún evento o salida pasada, todos reían mientras yo hacía como que también estuve ahí. Lo peor fue cuando uno de ellos, Pablo, soltó algo que me heló la sangre. ¿Y qué pasó con la escapada a Bilbao? ¿No dijiste que fue un desastre? Laura se atragantó con el vino. La miré. No teníamos ninguna escapada pendiente ni viaje planeado que yo recordara. Ah, sí, dijo ella rápido, intentando sonar natural, te conté lo de la reunión, ¿no? Fue una pesadilla con los trenes y todo eso. Yo asentí sin decir nada. Claro que no me lo había contado. Ni siquiera sabía que había ido a Bilbao. Volví a mirar a Pablo. Él se dio cuenta enseguida de que había metido la pata y cambió de tema. El resto de la noche fue un borrón. No escuché más. Solo pensaba en esa escapada que no existía en mi calendario.
Cuando volvimos a casa, ella se metió a la ducha sin decir palabra. Yo me quedé en el sofá, con la televisión encendida pero sin prestar atención. Tenía claro que Laura me había mentido, y también tenía claro que no iba a obtener la verdad con preguntas directas. Así que hice lo que nunca pensé que haría, decidí seguirla. El sábado por la mañana, fingí que tenía que trabajar un par de horas en la oficina. Me vestí con la misma ropa de siempre, preparé un café que ni siquiera me tomé y salí de casa. Esperé en la calle, justo donde no me pudiera ver por la ventana. A los 40 minutos, salió ella. Llevaba una chaqueta que no le había visto antes y el bolso pequeño que solía usar cuando salía con amigas. Caminó hasta la esquina y subió a un coche que no reconocí. No era un taxi ni un Uber. Era un coche gris, viejo, con alguien al volante. No pude ver su cara, pero sí vi la mano que asomaba por la ventanilla para abrirle la puerta a Laura. Ella entró sin mirar atrás. El coche arrancó y yo lo seguí. Conduje a una distancia prudente, esquivando semáforos con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Fueron 20 minutos hasta que llegaron a un barrio residencial al norte de la ciudad. Aparcaron frente a un edificio sin nombre, con pinta de apartamentos alquilados. Yo aparqué 2 calles más atrás y caminé el resto. Cuando llegué, ya no estaban en la calle. Miré hacia arriba y los vi. En el tercer piso, la ventana de un apartamento estaba abierta y las cortinas ondeaban hacia afuera. Me quedé ahí, mirando como un imbécil, hasta que los vi. Él la abrazó por detrás mientras ella servía algo en la cocina. No podía distinguir su cara con claridad, pero la escena era suficiente. No se abrazan así los amigos ni los compañeros de trabajo. No subí. No grité. No hice nada. Me fui. Volví a casa con la cabeza revuelta, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera esa imagen. Laura en la cocina de otro hombre. Laura riéndose como si yo no existiera. No era solo la traición lo que dolía, sino la seguridad con la que lo hacía. Como si supiera que nunca lo descubriría. Como si yo ya no fuera parte de su ecuación. Me senté en el salón, dejé el móvil sobre la mesa y me quedé mirando al suelo durante horas. Ya no hacía falta revisar su teléfono. Ya no tenía sentido preguntarle nada. Porque lo había visto. Y ahora, tenía que decidir qué hacer con esa imagen que no me iba a abandonar nunca. El domingo amaneció con un silencio espeso en casa. Laura seguía dormida cuando me levanté. Me senté en la cocina con un café que no terminé y pensé durante casi una hora cómo iba a hacerlo. Tenía la opción de no decir nada, de seguir fingiendo, de callarme como un idiota y esperar a que todo se apagara por sí solo. Pero después de verla con ese tipo, abrazados como si fueran una pareja de toda la vida, entendí que no podía permitirlo. No era solo el engaño, era la certeza con la que lo hacía. Ella contaba con que yo no me atreviera a mirar, con que me quedara en mi sitio mientras ella salía por ahí a hacer lo que le daba la gana. Y yo, por primera vez en muchos años, no tenía ganas de quedarme callado. Esperé a que se levantara. La oí en el baño, luego en el pasillo, y finalmente bajó a la cocina. Me vio sentado, aún con la taza en la mano, y me dijo buenos días como si todo estuviera en orden. No le contesté. Se acercó a la cafetera y empezó a prepararse uno. ¿Qué te pasa?, preguntó sin mirarme. ¿Qué tal en Bilbao?, dije de golpe. La cuchara que tenía en la mano se quedó en el aire unos segundos. La dejó en el fregadero con cuidado y se giró. ¿Cómo dices? Bilbao. El viaje. ¿No me ibas a contar cómo te fue? Ya te lo conté, dijo, casi automática. No. No me contaste nada. Ni qué había sido, ni con quién, ni por qué. Y el viernes, tu amigo lo soltó sin querer.
Se cruzó de brazos y me miró con esa cara de cuando intenta pensar rápido. Era una reunión. No fue importante. No quise preocuparte. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Desde cuándo escondes reuniones? No lo escondí, simplemente no lo mencioné. Fue algo de último minuto. No tiene sentido hacer un drama de esto. No estoy haciendo un drama por una reunión. Estoy hablando de que subiste a un coche que no era un taxi, de que fuiste a casa de alguien y de que te vi en la cocina con él mientras te abrazaba. La expresión le cambió por completo. Ya no había espacio para excusas ni giros. Bajó la vista y se quedó callada. No dijo nada durante casi medio minuto. ¿Me seguiste? Sí. No puedo creerlo. ¿No puedes creer que te seguí o no puedes creer que te vi? Eso no te da derecho. Invadiste mi privacidad. ¿Y tú qué hiciste con la nuestra? Guardó silencio de nuevo. Esta vez no bajó la mirada. ¿Quién es Mario? Preguntó el camarero, mirando la copa de vino tinto que había dejado en nuestra mesa. Yo soy Mario, respondí, levantando ligeramente la mano. El camarero me miró, frunció el ceño un segundo, y luego dejó la copa frente a Laura, mi esposa. Ah, perdón, dijo, confuso. Me dijeron que era para Mario, pero ella la señaló. Laura soltó una risa nerviosa. Yo me quedé mirándola sin decir nada. Aquel detalle mínimo, una copa de vino con otro nombre, pedida con naturalidad por mi mujer en la terraza de un bar donde nadie nos conocía, fue como una piedra lanzada a la cara. No me cabreé en ese momento. Ni siquiera lo comenté. Solo lo guardé en la parte del cerebro donde van las cosas que no tienen sentido, pero que sabes que algún día vas a tener que enfrentar. Llevábamos 12 años casados. Vivimos en Vallecas, en un piso de los de siempre, con muebles de IKEA y discusiones los domingos sobre qué serie ver. No éramos el matrimonio perfecto, pero hasta ese momento, tampoco teníamos nada fuera de lo normal. Hasta esa copa. Los siguientes días, mi cabeza fue una lavadora. Le di vueltas a todo. ¿Era Mario un nombre al azar? ¿Lo usó sin pensar? ¿O lo dijo por costumbre? Esa noche, cuando llegamos a casa, Laura actuó como si nada. Me preguntó si quería ver una peli. Yo dije que no, que estaba cansado. Me metí en la cama sin decir palabra y fingí que dormía mientras ella revisaba algo en su portátil. En ese momento, no sabía nada. No tenía pruebas, ni mensajes, ni fotos. Pero tenía algo mejor, intuición. Y esa, amigo mío, rara vez falla. Y así empezó todo. Con una copa de vino equivocada y una mentira demasiado bien ensayada. Esa noche dormí con la sensación de que algo estaba podrido en mi casa, y no por el vino. No era la primera vez que algo no encajaba, pero era la primera vez que me daba cuenta de verdad. Y no era por la copa equivocada, sino por la manera en que Laura reaccionó. No se sorprendió, no se ofendió, ni siquiera se esforzó por disimular. Simplemente se rió, como si ya tuviera ensayada la escena desde antes. Me pasé los 2 días siguientes observándola sin que se notara. Si iba a desenmascarar algo, tenía que hacerlo bien. Yo no soy detective, ni me interesa hacerlo, pero cuando el estómago se te revuelve por algo, lo mínimo que puedes hacer es no ignorarlo. El viernes por la noche, salimos con una pareja de amigos suyos. No los veía desde hace meses, pero por alguna razón, ella insistió. Te vendrá bien distraerte un poco, dijo. Me sonó raro, porque esa frase nunca salía de su boca. Ella era la primera en preferir quedarse en casa con su manta y sus tés raros. Acepté solo por ver hacia dónde llevaba todo esto. El plan fue una cena en un restaurante cerca de Atocha, y la conversación fue la típica de pareja en piloto automático.
Entre el vino, las risas y las anécdotas de oficina, Laura se volvió alguien que yo no conocía. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Era como si yo estuviera sobrando en esa mesa. Cada vez que hablaban de algún evento o salida pasada, todos reían mientras yo hacía como que también estuve ahí. Lo peor fue cuando uno de ellos, Pablo, soltó algo que me heló la sangre. ¿Y qué pasó con la escapada a Bilbao? ¿No dijiste que fue un desastre? Laura se atragantó con el vino. La miré. No teníamos ninguna escapada pendiente ni viaje planeado que yo recordara. Ah, sí, dijo ella rápido, intentando sonar natural, te conté lo de la reunión, ¿no? Fue una pesadilla con los trenes y todo eso. Yo asentí sin decir nada. Claro que no me lo había contado. Ni siquiera sabía que había ido a Bilbao. Volví a mirar a Pablo. Él se dio cuenta enseguida de que había metido la pata y cambió de tema. El resto de la noche fue un borrón. No escuché más. Solo pensaba en esa escapada que no existía en mi calendario. Cuando volvimos a casa, ella se metió a la ducha sin decir palabra. Yo me quedé en el sofá, con la televisión encendida pero sin prestar atención. Tenía claro que Laura me había mentido, y también tenía claro que no iba a obtener la verdad con preguntas directas. Así que hice lo que nunca pensé que haría, decidí seguirla. El sábado por la mañana, fingí que tenía que trabajar un par de horas en la oficina. Me vestí con la misma ropa de siempre, preparé un café que ni siquiera me tomé y salí de casa. Esperé en la calle, justo donde no me pudiera ver por la ventana. A los 40 minutos, salió ella. Llevaba una chaqueta que no le había visto antes y el bolso pequeño que solía usar cuando salía con amigas. Caminó hasta la esquina y subió a un coche que no reconocí. No era un taxi ni un Uber. Era un coche gris, viejo, con alguien al volante. No pude ver su cara, pero sí vi la mano que asomaba por la ventanilla para abrirle la puerta a Laura. Ella entró sin mirar atrás. El coche arrancó y yo lo seguí. Conduje a una distancia prudente, esquivando semáforos con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Fueron 20 minutos hasta que llegaron a un barrio residencial al norte de la ciudad. Aparcaron frente a un edificio sin nombre, con pinta de apartamentos alquilados. Yo aparqué 2 calles más atrás y caminé el resto. Cuando llegué, ya no estaban en la calle. Miré hacia arriba y los vi. En el tercer piso, la ventana de un apartamento estaba abierta y las cortinas ondeaban hacia afuera. Me quedé ahí, mirando como un imbécil, hasta que los vi. Él la abrazó por detrás mientras ella servía algo en la cocina. No podía distinguir su cara con claridad, pero la escena era suficiente. No se abrazan así los amigos ni los compañeros de trabajo. No subí. No grité. No hice nada. Me fui. Volví a casa con la cabeza revuelta, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera esa imagen. Laura en la cocina de otro hombre. Laura riéndose como si yo no existiera. No era solo la traición lo que dolía, sino la seguridad con la que lo hacía. Como si supiera que nunca lo descubriría. Como si yo ya no fuera parte de su ecuación. Me senté en el salón, dejé el móvil sobre la mesa y me quedé mirando al suelo durante horas. Ya no hacía falta revisar su teléfono. Ya no tenía sentido preguntarle nada. Porque lo había visto. Y ahora, tenía que decidir qué hacer con esa imagen que no me iba a abandonar nunca. El domingo amaneció con un silencio espeso en casa. Laura seguía dormida cuando me levanté. Me senté en la cocina con un café que no terminé y pensé durante casi una hora cómo iba a hacerlo. Tenía la opción de no decir nada, de seguir fingiendo, de callarme como un idiota y esperar a que todo se apagara por sí solo. Pero después de verla con ese tipo, abrazados como si fueran una pareja de toda la vida, entendí que no podía permitirlo.
No era solo el engaño, era la certeza con la que lo hacía. Ella contaba con que yo no me atreviera a mirar, con que me quedara en mi sitio mientras ella salía por ahí a hacer lo que le daba la gana. Y yo, por primera vez en muchos años, no tenía ganas de quedarme callado. Esperé a que se levantara. La oí en el baño, luego en el pasillo, y finalmente bajó a la cocina. Me vio sentado, aún con la taza en la mano, y me dijo buenos días como si todo estuviera en orden. No le contesté. Se acercó a la cafetera y empezó a prepararse uno. ¿Qué te pasa?, preguntó sin mirarme. ¿Qué tal en Bilbao?, dije de golpe. La cuchara que tenía en la mano se quedó en el aire unos segundos. La dejó en el fregadero con cuidado y se giró. ¿Cómo dices? Bilbao. El viaje. ¿No me ibas a contar cómo te fue? Ya te lo conté, dijo, casi automática. No. No me contaste nada. Ni qué había sido, ni con quién, ni por qué. Y el viernes, tu amigo lo soltó sin querer. Se cruzó de brazos y me miró con esa cara de cuando intenta pensar rápido. Era una reunión. No fue importante. No quise preocuparte. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Desde cuándo escondes reuniones? No lo escondí, simplemente no lo mencioné. Fue algo de último minuto. No tiene sentido hacer un drama de esto. No estoy haciendo un drama por una reunión. Estoy hablando de que subiste a un coche que no era un taxi, de que fuiste a casa de alguien y de que te vi en la cocina con él mientras te abrazaba. La expresión le cambió por completo. Ya no había espacio para excusas ni giros. Bajó la vista y se quedó callada. No dijo nada durante casi medio minuto. ¿Me seguiste? Sí. No puedo creerlo. ¿No puedes creer que te seguí o no puedes creer que te vi? Eso no te da derecho. Invadiste mi privacidad. ¿Y tú qué hiciste con la nuestra? Guardó silencio de nuevo. Esta vez no bajó la mirada, me miró directamente a los ojos. No fue planeado. Empezó hace poco. Nos vimos un par de veces. No es una relación, solo, pasó. ¿Y el viaje a Bilbao? Él vive allí. Nos vimos ese fin de semana, sí. Me equivoqué. Ya está. ¿Ya está? ¿Eso es todo? No quiero discutir. No estoy orgullosa de lo que hice, pero tampoco voy a fingir que estoy arrepentida. Estaba confundida, las cosas entre nosotros no estaban bien. Y en vez de hablarlo, ¿decidiste acostarte con otro? No fue solo sexo. Me sentí escuchada, comprendida. Algo que hace tiempo no pasa aquí. Ah, entonces es culpa mía. No he dicho eso. Pero lo piensas. Me engañaste y ahora intentas justificarlo con que yo no te escucho, como si fueras una víctima. No soy una víctima. Pero tampoco soy un monstruo. Estaba sola en la relación desde hace meses. Y ni siquiera tuviste el valor de decírmelo. Porque no quería perder esto. Esta casa. Nuestra rutina. Me dio miedo. No querías perder nada, pero sí querías tener a alguien más. No dijo nada. Se quedó quieta, apoyada contra el mueble de la cocina, con los ojos clavados en el suelo. Sentí un nudo en la garganta, pero no era tristeza, era rabia. Una rabia contenida por años de soportar cosas sin decir nada, de callar para evitar discusiones, de asumir que los problemas eran normales y que había que aguantar. Y ahora, en medio de esa cocina, entendía que todo eso no había servido de nada. Había estado casado con una persona que, en el fondo, ya no quería estar ahí. Te vas a ir, dije finalmente. ¿Qué? Te vas a ir. Hoy. Llévate lo que necesites. No quiero verte aquí esta noche.
No puedes echarme de nuestra casa así. Claro que puedo. No soy yo el que destruyó el acuerdo. Fuiste tú. Así que ahora lidia con las consecuencias. Intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Me levanté y me fui al salón. Cerré la puerta. No lloré. No me vine abajo. Solo sentí una calma tensa, como si por fin hubiera terminado un ruido de fondo que llevaba demasiado tiempo soportando. No salió esa misma tarde. Laura se encerró en la habitación unas horas, luego se duchó y se fue sin decir a dónde. Volvió al anochecer con una bolsa de ropa, algunas cosas básicas y una expresión que no decía nada. Supuse que se había ido a casa de alguna amiga o tal vez al mismo sitio donde la había visto el sábado. Me daba igual. Dormí en el sofá, con la televisión encendida sin volumen, más por costumbre que por interés. No tenía hambre, no tenía sueño, no tenía ganas de hablar con nadie. Solo pensaba en lo que iba a hacer. No me bastaba con que se fuera. Algo dentro de mí exigía que sintiera lo que yo sentía al verla con ese tipo, que le doliera el pecho como me dolió a mí en esa calle, viendo cómo sonreía en una cocina que no era nuestra. La mañana siguiente fue el comienzo. Me levanté temprano y empecé a hacer una copia completa de nuestros archivos compartidos. Fotos, vídeos, documentos, todo lo que tenía su nombre. Pero no era eso lo que me interesaba. Sabía que había usado el portátil varias veces para conectarse a su correo, a sus redes, incluso para imprimir papeles del trabajo. No soy experto en informática, pero trabajo con electricidad, conozco cómo funciona la lógica de los sistemas y sé dónde buscar. No me costó mucho dar con sus archivos temporales, con los accesos automáticos y con las contraseñas guardadas. Ahí estaba todo. Conversaciones antiguas, fotos que había borrado del móvil, incluso un par de audios donde hablaba con voz suave, una voz que nunca usó conmigo. Leí todo. Lo hice sin pausa durante 2 horas. No por morbo, sino porque necesitaba conocer el alcance del daño. No habían sido 2 encuentros, como ella dijo. Llevaban más de 3 meses viéndose, en hoteles, en su casa cuando yo no estaba, y en un viaje que simuló como viaje de empresa. Se reían de mí. Se referían a mí con apodos. Decían que yo era un mueble, que no me enteraba de nada, que vivía en la luna. Había mensajes donde él le preguntaba cuándo iba a dejarme, y ella respondía que aún no, que todo a su tiempo, que yo era buena gente pero ya no era lo que quería. Hubo uno, en especial, que me encendió. Fue después de uno de nuestros aniversarios. Habíamos salido a cenar, le regalé un reloj caro, y ella esa misma noche le escribió: gracias por hacerme olvidar lo falso que fue todo. Hoy más que nunca me doy cuenta de lo que quiero contigo. Ese mensaje fue el que selló todo. No iba a dejar que saliera de esto con solo una maleta y una cara de víctima. Si me había ridiculizado, si había convertido mi casa en el escenario de su farsa, entonces se iba a arrepentir de cada segundo. Empecé por lo simple. Tomé captura de todo. Organicé los mensajes, las fechas, los lugares. Hice un documento con pruebas, cronología y nombres. Luego, busqué el nombre del tipo. No me costó encontrarlo. Él sí tenía pareja. Novia desde hacía años, según las fotos de su red social. Una chica que vivía en otro barrio de Madrid. Le mandé un mensaje anónimo con una pequeña selección del material. Después me fui al trabajo. Ese mismo día, mientras instalábamos unas luminarias en un edificio del centro, recibí una llamada de un número oculto. No contesté. Luego me llegó un mensaje. Era ella. ¿Qué hiciste? Me reí solo, apoyado contra una pared en la azotea. Esa fue la primera vez que sonreí en días. En la tarde fui a casa de mis padres. Les conté todo. No entré en detalles,
pero fui claro. Mi madre se puso pálida. Mi padre se quedó callado, como si ya se lo imaginara. Les pedí que no hablaran con ella si los llamaba. Mi padre solo asintió. Después llamé a su jefe. No tenía por qué hacerlo, pero lo hice. Le conté que Laura había estado usando el horario laboral para escaparse con un tipo, que había pruebas de todo. No me importaba si eso le traía consecuencias o no, pero necesitaba que sintiera que el suelo se movía debajo. La gota final fue el mensaje que le dejé a ella. Le dije que ya no podía volver a casa, que sus cosas estarían empaquetadas el sábado, que no quería verla ni oírla, que todo lo que teníamos estaba roto y que ya no había vuelta atrás. Y le dije que su amante ya sabía que yo sabía. Que si pensaban seguir, tendrían que hacerlo sin esconderse, sin tapujos, sin esa emoción barata de lo prohibido. Que ahora era libre de hacer lo que quisiera, pero que yo también lo era. Esa noche dormí como no lo había hecho en mucho tiempo. No porque me sintiera bien, sino porque había hecho lo que muchos no hacen, responder. No quedarme en el papel del engañado eterno, del que perdona, del que se traga el orgullo. Ella destruyó algo y ahora, por primera vez en nuestra historia, yo estaba actuando, sin pedir permiso, sin pedir perdón. El sábado llegó antes de lo que pensaba. Empaqué sus cosas en silencio desde temprano. No quería mirar sus fotos, no quería leer mensajes viejos, no quería recordar nada que me llevara a dudar. Solo ropa, zapatos, cremas, documentos, su portátil y 2 libros que siempre dejaba en la mesa de noche. Hice todo metódicamente, sin emoción. 2 maletas grandes y una caja pequeña. Las dejé en la entrada. Luego llamé a su hermana. No habíamos hablado mucho en los últimos meses, pero sabía que tenía coche y que vivía cerca. Le dije que necesitaba que viniera a buscar las cosas de Laura. No le di explicaciones. Me dijo que pasaba en 1 hora. Laura apareció sin avisar. No llamó antes, no mandó mensaje, simplemente abrió la puerta y entró. Me encontró sentado en el comedor, con la tele encendida sin volumen. Se detuvo un momento en la entrada, mirando las maletas.